Me acompaña en estudios Bruno Sgarzini, él es integrante de Misión Verdad, además investigador y analista político. Bruno, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bruno, colocamos este tema en relieve. Lo último entonces en Venezuela, Estados Unidos sancionó a la estatal PDVSA, bloquean 7.000 millones de dólares en bienes activos y 11.000 millones en exportaciones petroleras. ¿Qué buscan, Bruno, con este nuevo bloqueo? Bueno, evidentemente lo que buscan es lo que decía William Bromfield, el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, quien diagramó la primera parte de la fase de ablandamiento contra Venezuela, es decir, dividir las fuerzas bolivarianas, atacar los símbolos bolivarianos, destruir o atacar la economía, que este hombre decía que lo mejor era aplicar un embargo petrolero contra Venezuela para que el país colapsara y por ende el régimen colapsara, es decir, el Estado venezolano colapsara. A eso se le denomina ablandamiento, la división entre los Claro, pero lo que decía Armada. Bromfield, cuando lo consulta La Voz de América, que es un medio financiado por el Departamento de Estado, es que habría que aplicar un embargo para que el país implosionara. Estas medidas de ayer no solamente incautan los 7.000 millones de dólares que tiene PDVSA en inmuebles y en activos en Estados Unidos, sino que embargan la factura petrolera, es decir, lo que Venezuela pueda vender en petróleo a Estados Unidos, a las refinadoras de las costas del este de Estados Unidos, se lo embarga por un orden a futuro de 11.000 millones de dólares. Sí, es un robo de 18.000 millones de dólares. Contemos que la deuda del país por año más o menos paga 10.000 millones de dólares en promedio Venezuela, es decir, le están incautando a Venezuela 2 años de deuda. Y lo que dice Estados Unidos implícitamente con este bloqueo es que toda la plata que entre en el circuito financiero por venta de petróleo va al gobierno paralelo de Guaidó. Esto implícitamente es un embargo petrolero, esto es confesamente un ataque directo a las finanzas de la economía venezolana porque recorta en casi la mitad los ingresos en términos de liquidez. Es decir, el Estado venezolano se va a quedar prácticamente en lo inmediato sin la mitad del dinero que recibe por vender petróleo. Y esto hay que ser muy conscientes. Cuando se aplicó en Libia y cuando se aplicó en Irak, después de periodo de sanciones, embargos petroleros, fue la fase anterior a una agresión militar de largo alcance. Estados Unidos y sobre todo el Consejo de Seguridad Nacional, John Bolton, Marco Rubio, quien para el New York Times es el subsecretario de Estado para América Latina implícito en esta trama, y Elliot Abraham, el nuevo encargado para restaurar la democracia en Venezuela, están operando en el país en función de mostrar músculo. Mostrar músculo es tratar de quebrar una línea de equilibrio geopolítico mundial como es Venezuela, es decir, una línea de equilibrio de la multipolaridad y de los aliados de Venezuela, China y Rusia, como no han podido en Siria, como no han podido en Corea del Norte, como no pueden en Irán, intentar venir con Venezuela para quebrar la línea de equilibrio geopolítico y tomar no solamente Venezuela, sino terminar de tomar toda la región y cerrar con un esquema de gobiernos dictatoriales o de nuevo tipo de dictadura para tener los recursos naturales, asegurarse en su combate geopolítico con Rusia y China el acceso principalmente en Venezuela a la energía. Recordemos, John Bolton declaró hace 1 o 2 días que ya estaban conversando con las empresas estadounidenses para que empezaran a invertir en Venezuela para aumentar la producción de petróleo. Y hay uno de los objetivos estratégicos que marca la Agencia para el Desarrollo Internacional del Departamento de Estado. Uno de los objetivos estratégicos de Estados Unidos es poder regular hacia abajo o hacia arriba el mercado petrolero y energético para golpear a China o Rusia. Mantener el control absoluto. ¿Qué pasa ahora con ese documento que fue dado a conocer hace solamente algunas horas por el opositor Juan Guaidó? El principio de este documento tenía que ver precisamente con la economía venezolana. Se pensó cuando se dio a conocer ese documento en el ciudadano de a pie, en el venezolano que sale a diario a trabajar. ¿Está pensando la oposición en esta persona que aún está apoyando la revolución bolivariana o que incluso es de los denominados Nini, que sale a diario a buscar su sustento?
No, la oposición está actuando como, y no hay que perderse de vista con la oposición, la oposición está actuando como un parachoque de la política de Estados Unidos. No le interesa a la gente, está a favor de una ayuda humanitaria. O sea, ayer al país le acaban de robar 18.000 millones de dólares. Eso para entender un poco el contexto de lo que está ocurriendo. 18.000 millones de dólares. 2 años de deuda, de pago de deuda, y un año prácticamente, el 2012... se gastó 40.000 millones de dólares, que fue un año de bonanza económica. Bueno, la mitad de ese dinero que se gastó en importaciones en Venezuela es la plata que le acaban de robar. En contramano, la ayuda humanitaria por la que mañana va a marchar la oposición y Juan Guaidó es de 20 millones de dólares. O sea, esta es la gravedad del asunto. Y acá, este dinero que se acaban de robar, como sucedió en Libia, no lo van a devolver, independientemente de la oposición, si accede al poder o no accede al poder. Y después hay otro componente más, es que esta gente no está trabajando en un cambio de gobierno, unas elecciones libres, es decir, la ruta política, gobierno de transición, elecciones libres, nuevo gobierno. No, esta gente está trabajando en un Estado nuevo, con su propia legislación, que las primeras medidas anunciadas por Guaidó, según las calificadoras de riesgo Global Platts, es que se va a hacer una agencia de hidrocarburos. Esa agencia de hidrocarburos va a dar proyectos en gas y petróleo nuevos, y acá está de vuelta la trama. Este gobierno paralelo va a armar una nueva estructura jurídica en el país. Entonces, de facto, lo que se está avanzando es la conformación de un Estado en este territorio pequeño que se vaya agrandando por la fuerza impuesta por Estados Unidos, y donde la Venezuela que hoy conocemos, la República Bolivariana de Venezuela, dejaría de existir y sería sustituida por este nuevo Estado. Entonces, esa es la gravedad del asunto. Y esta gravedad, Bruno, no lo presentan así estos medios de comunicación ante el mundo. Lo presentan es como un gobierno de transición para salir de la crisis política por la que está atravesando precisamente Venezuela, de la crisis económica, de la que culpan es al gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué la venden así? ¿Por qué no venden todas estas aristas? Porque evidentemente, si no, no sería conveniente decir, no, nosotros estamos haciendo esto para generar un nuevo Estado donde malvendamos los recursos de Venezuela, y sería una confesión de parte. Es decir, acá quedaron descubiertas todas las caretas. Acá quedó descubierto que el bloqueo en realidad es una de las principales aristas por la cual la economía está como está. Acá quedó en evidencia de que no hay un interés nacional genuino y un interés colectivo por dirimir el conflicto político que hay hoy entre oposición y chavismo dentro de las mediaciones políticas convencionales. Y acá quedó dirimido que hay una lucha por poder por los recursos, donde la población no importa. Para el poder que está ejerciendo fuerza acá, la población no importa para nada. Entonces, están cayéndose todas las caretas, nosotros estamos viendo cada vez más cómo están actuando desenfadadamente, y los medios intentan, como pueden, seguir cubriendo este teatro de marionetas en el que estamos viendo, metiendo recursos narrativos como elecciones libres, gobierno de transición, como que la elección presidencial no fue legítima. Es decir, ellos se reunieron en República Dominicana, estaban a punto de firmar un acuerdo sobre presos políticos o políticos presos, sobre economía, sobre las condiciones electorales, se establecieron garantías electorales, y según el expresidente Zapatero, todo el preacuerdo recogía lo que se había discutido en la mesa. Estaban a punto de firmar, está la foto con la mesa y el bolígrafo para firmar en República Dominicana, y según el presidente Zapatero, esta gente tuvo la responsabilidad de firmar y se levantó de la mesa. Se había acordado observación electoral de la ONU, de la Unión Europea, se los convocó, se aplicó las mismas garantías electorales en la elección presidencial y no se presentaron ni las delegitimaron a propósito, porque ya sabían que venían hasta acá, porque ya incluso las agencias mismas de comunicación de ellos, Associated Press, están confesando que esto fue coordinado por Mike Pence, por Marco Rubio, por la Casa Blanca, en totalidad, que le dijo y presionó a la oposición venezolana y a Guaidó hacer la autojuramentación, a pesar de que toda la oposición no está de acuerdo con este juego de poder. Por el fragmento que existe de la oposición desde hace aproximadamente 2 años, o cuidado si no más. Hoy sesiona la Asamblea Nacional en desacato. Uno de los puntos del orden del día es proyecto de acuerdo de rechazo
a los asesinatos, detenciones arbitrarias, manifestantes pacíficos por parte de órganos del Estado. El tercer punto, proyecto de acuerdo para la promoción del plan rescate del país. Este plan rescate, denominado plan rescate, ¿está inmerso en todo este plan, en toda esta fase que queda por activar? Están en una fase de lucha de calle, pero como estamos vimos la semana pasada que esto es progresivo, esto está cayendo cada vez más rápido, la gente que nos está viendo afuera, esto va a ir cada vez más rápido y lamentablemente como se viene, parece que va a ir cada vez más violento y la violencia está siendo focalizada y ellos la están tratando de narrar como una violencia que es una protesta genuina que es reprimida. Esto ya lo hicieron en 2014, lo hicieron en 2017 y está emergiendo que donde está empezando la violencia son en lugares populares donde se está instrumentalizando no solamente a la gente que genuinamente está protestando por las condiciones económicas o porque tiene una posición política contraria al chavismo, sino que está emergiendo también el AMPA, la delincuencia. Es decir, en Petare la semana pasada le tiraron tres granadas a la policía. Es decir, nosotros estamos en una fase donde, bueno, ahora viene la reactivación de la violencia y ahora viene la cubierta mediática. Como estamos viendo, la violencia en las calles, si uno sale a caminar ahora 3 cuadras, 10 cuadras del canal, no hay violencia. Pero ahora, cuando hay protestas o cuando empiezan las protestas o cuando hay un contexto, la violencia reaparece. Y la violencia reaparece para ser cubierta como los medios y amplificada mucho más. ¿Por qué? Porque se está construyendo una campaña mediática para justificar la agresión que se viene. Campaña mediática. Acá hay un punto muy importante porque la prensa internacional está vendiendo una imagen de lo que realmente no ocurre en Venezuela. Además, Bruno, con este tema, se envían militares, por ejemplo, desde Israel enviaron más de 100 militares hasta la República Federativa de Brasil con el objetivo de que trabajaran en la recuperación de los cuerpos de las víctimas de la ruptura de la represa de la semana pasada. Hoy, Defensa Civil está diciendo no están funcionando esos militares, no están sirviendo, palabras más, palabras menos. Ahora Estados Unidos también está enviando militares a Colombia. ¿Buscan cercar militarmente a Venezuela mediante diferentes ámbitos? Le pregunto. A ver, primero hay que entender lo siguiente. Estados Unidos también está utilizando una campaña psicológica de ablandamiento, que es lo que antecede a una agresión, y también una campaña de amenaza, es decir, de perro que ladra mucho. O sea, que hace mucho ruido y que ladra y que atormenta y que lanza tarascones. ¿Para qué? Para que también el Estado atacado, y esto es lo central, la estrategia de ellos es que implosione el Estado atacado, que Venezuela y que todas sus instituciones implosionen, entonces se llega a esa anhelada transición, lo que reduciría los costos de una agresión militar. Entonces, como vemos, están hablando mucho. No es casual que John Bolton, el director del Consejo de Seguridad Nacional, aparezca con una carpetita donde en la parte de afuera dice que va a enviar 5.000 tropas que están en Afganistán a Colombia. Evidentemente lo hizo con intención en esta lógica de amenaza. Sin embargo, y esto también hay que comunicarlo, desde hace varios años se vienen las fuerzas multinacionales dirigidas por el Comando Sur vienen entrenando en operaciones humanitarias. Operaciones humanitarias en cuyo último ejercicio, uno de los últimos ejercicios, el Amazon Log del 2017, un ejercicio que se hizo en el Amazonas, la primera vez que se hizo un ejercicio militar dirigido por Estados Unidos en el Amazonas, se entrenó en operaciones humanitarias de rápido desarrollo y en donde se entrenó también en apoyo a fuerzas paramilitares, en agresión a fuerzas paramilitares en otro país. Todo esto que estamos viendo es para ayudar, y ayer lo decía el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, para colaborar en una fuerza paramilitar que inicie una guerra irregular. Esto va a empezar por ahí. Van a intentar empezarlo por ahí. Esa es la fase que viene. Entonces, todos esos militares que estamos viendo van a colaborar o evidentemente deben estar asesorando en eso. ¿Por qué? Porque una intervención militar convencional acá, según los planificadores militares de Estados Unidos, es decir, según el Consejo de Relaciones Exteriores, según incluso el Washington Post, implicaría tener la misma cantidad de soldados de una fuerza multinacional que hubo en Irak. Y no aseguraría
controlar el territorio. Sería un gran peligro para la política internacional, para el prestigio de Estados Unidos y también para el prestigio entre comillas, porque ya Estados Unidos no tiene ningún tipo de prestigio, pero sería muy contraproducente. Entonces lo que a ellos les conviene es, de vuelta, generar una presión tan grande y un conflicto tan grande y una amenaza tan grande y combinarlo con una operación quirúrgica que apoye a esta fuerza de calle o irregular que está ejerciendo presión para que el Estado implosione y esta fuerza se haga cargo del Estado. Sin embargo, este nivel de inestabilidad que estamos viendo en Venezuela, más allá de lo que están haciendo ahora, va a tener repercusiones. Y acá está el alerta. Esto va a tener repercusiones no solamente para Venezuela, para América Latina va a tener repercusiones. Si en este país no se logra un diálogo y un equilibrio, esto va a tener repercusiones en América Latina porque este país, al desaparecer su Estado, al implosionar el Estado como está, va a ser tomado directamente por grupos armados y eso se va a desperdigar por el resto, por el resto de América Latina, va a impactar en el Caribe, impactaría en Brasil, impactaría incluso en Colombia. Tal como hubo repercusiones con Libia, con Irak, con Yemen, con Afganistán, con Siria. Bruno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Preguntábamos en redes sociales a nuestra audiencia. Estados Unidos sancionó a la estatal venezolana PDVSA. Bloquean $7.000 millones en bienes activos y 11.000 millones en exportaciones petroleras. Nos preguntábamos, ¿qué buscan? Dejábamos para nuestra audiencia en América Latina y en el mundo y que nos siguen en redes sociales 3 opciones de respuesta. La primera, presionar a Maduro. Hasta el momento 37% se decanta por esta opción. La segunda opción, financiar a Guaidó con estas sanciones a la estatal venezolana PDVSA. 19% asegura que buscan el financiamiento a Guaidó con estas sanciones. Más cerco económico. Acá mire, la gran mayoría, 44%, está asegurando que se está buscando con estas nuevas sanciones más cerco económico para la República Bolivariana de Venezuela. Es la opinión de nuestra audiencia. Bruno, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchas aristas que quedan en agenda. En próximos servicios informativos de Telesur trataremos de darle el análisis correspondiente. Que tenga buenos días. Igualmente.